Y eso me ha ayudado, digamos, o sea, estoy como en esa tónica de poder, digamos, afrontar con más serenidad, con más valentía, digamos, la realidad que debemos de Aviso asumir. de preferencias del Y, sistema. Error en las preferencias. y en y en la historia, pues uno va descubriendo que en el pasado, al comienzo, se nos creó como una perspectiva de mucho perfeccionismo, no se podía fallar. Y eso me ha llevado también a que yo vaya descubriendo por qué tan fácilmente me deprimo cuando las cosas no me salen bien, cuando se programa alguna actividad o a nivel personal hago sufrir a alguien así, decir, sin quererlo, porque uno nunca quiere hacer sufrir a otro, pero se equivoca, un gesto, una palabra que hiere. Después, entonces ese sufrimiento me lleva a mí a un sufrimiento mayor. Pero entonces en la biografía me va ayudando a descubrir ciertos momentos que fueron como bastante duros en la relación familiar. Ellos, los padres no lo hacían por maldad, lo hacían simplemente por verlo a uno mejorar, pero la forma como reaccionaron, como nos trataron, quizás fue traumática, ¿no? Y entonces como que le queda a uno eso allí que uno no le hace caso en la vida, uno cree que eso es pasajero, pero con el tiempo se va dando uno cuenta que realmente sí afecta y yo he descubierto eso y estoy en ese proceso y creo que esta es una oportunidad para poder, digamos, ir superando o ir afrontando, ir asumiendo y sanando para tener esa tranquilidad y esa paz y esa fortaleza para ser también persona de paz, porque a mí sí me da como vergüenza porque yo soy sacerdote y a veces la gente espera que uno sea esa persona que dé esperanza, que dé ánimo, y a veces estoy más triste o más llevado que los demás. Entonces, eso a mí me pone también como en actitud de vergüenza a ratos, porque uno tiene, aunque reconozco que soy humano y que también paso por todas esas situaciones, pero yo quisiera tener más valor, más serenidad, más fortaleza para poder ayudar de una manera más efectiva a las personas. Bueno, por ahí. Perfecto, muy valioso, sobre todo, primero reconocerlo, el poder entender esa situación en nosotros, porque somos humanos, Dios nos hizo imperfectos, por lo tanto tenemos también, somos producto de la educación que nuestros padres nos dieron, pero que también ellos recibieron. Por lo tanto, somos un cúmulo de experiencias, no siempre las mejores, pero como dije en un principio, nos han forjado para bien o para mal. Pero este paso de entender, le agradezco muchísimo, porque bueno, primero, como bien el doctor Luna lo ha repetido en varias ocasiones, en este ambiente de familia, de la relación que debe haber entre nosotros, pues es un compartir de almas, ¿no? Pues lo más valioso también es que no es la persona usted la única que está en esa situación. Todos hemos pasado por algo similar. Y lo que a usted le enriquece, también nos enriquece a nosotros. Y pues muchísimas gracias por compartirlo. Tengo también a Janet Rincón y también a Jesús Briceño, entiendo, padre, no sé si es hermana Janet o es laica. Y veo también que leí que estaba en Estados Unidos ahora. Tiene el micrófono apagado. No, tiene el micrófono apagado. Ah, ok, ya ahora sí. Sí, Listo, gracias. gracias. Sí, estoy de visita ahora a la familia. Bien, Bueno, quería agradecer primero al padre, a todos por la oportunidad, pero al padre Reinaldo que se adelantó a compartirnos su situación, que es verdad que a veces nosotros, digamos, como gente de iglesia, tendríamos que ser los primeros en dar esas buenas noticias, ¿no? La buena nueva, de la esperanza, de la esperanza bien fundada y a veces también nos quedamos como agobiados por la realidad, ¿no? Nos pasa, yo soy de Venezuela, ahorita estoy de paso, pero bueno, con toda esta catástrofe, pues, y uno teniendo unos estándares, digamos, de cómo debería ser el funcionamiento social, sobre todo, este,
que lo vemos a veces tan alejado de lo que concebimos que es el reino de Dios, que podemos ser muy críticos, ¿no? Sobre todo cuando hay tantas violaciones a los derechos humanos fundamentales, pero no se puede ser crítico todo el tiempo, porque entonces como que al final lo que estamos es transmitiendo una desesperanza también, y no es la idea. Pero bueno, esa era como que una reacción, una resonancia a lo que compartía el padre Reinaldo. Por mi parte, ante la pregunta de lo de la autobiografía, o como cuáles son esos quizás etapas más complejas, realmente casi que estamos estancados con mi compañero, que es el padre Francisco Leones, que está en Colombia, en lo que es la historia reciente, ¿no? Y hay una parte particular, no de este momento, pero sí de lo que fue el momento previo, que todavía yo estoy tratando de procesar, como que cuál es el sentido de esa parte de mi historia, en la cual cumplí una función pública, y que la verdad es que no fue muy exitosa, pero al contrario me trajo como mucho conflicto interno, mucho sinsabor, y bueno, la verdad es que todavía estoy tratando de entender cuál es el sentido de esa parte de la historia de mi vida, que resultó incluso en una enfermedad y eso. Bueno, pero eso es como para responder a esa pregunta, ¿no? Ahí hay como porque yo puedo repasar desde el preescolar, la escuela, todo como con mucha claridad de lo que ha sido mi vida de fe, sobre todo familiar, pero todo visto a la luz de Jesús que camina con nosotros, todo bastante claro, ¿no? Su presencia en todo momento, pero en esa fase de verdad que me ha costado mucho tratar de entenderla y de procesarla. Bueno, eso es respondiendo a la pregunta. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por compartir. Padre Briceño, sacerdote, ¿verdad? No. Ah, no, ok, perdón. No. Es que hay muchos sacerdotes, pero también sé que hay varios. Okay. Debe ser por el corte. Sí, ya estoy listo. Bueno, muy buenas tardes, Alejandra, y a todos los hermanos y hermanas. Jesús Briceño, venezolano, con residencia en Quito, en Cáritas de Ecuador. Bueno, sí, a mí me tocó compartir de manera muy providencial con el padre Alfredo. Logramos compartir esa parte que se refiere a la familia y, bueno, realmente esa iglesia doméstica en la cual yo nací. Yo le decía al padre Alfredo, pues, que si me hubiese tocado, o si me toca volver a nacer, pues me gustaría el mismo padre y la misma madre. Porque realmente son valores intrínsecos que están muy afianzados en la vida de uno. Bueno, yo de hecho estuve como en 3 seminarios, pero bueno, el Señor quiso que me consagrara a través de la familia, de mi esposa, de mis hijos. Y entonces, pues eso es un poco lo que yo le compartí, o sea, esa base fundamental de la familia, del padre y de la madre, que lo recuerdo con mucho cariño y con mucha exactitud. Y también le comentaba al padre Alfredo, pues que Dios me permitió ayudar al buen morir a mis padres, ¿no? Tanto a mi papá como a mi mamá, que no es fácil, pero bueno, el Señor le da a uno la fortaleza de poder caminar, de poder tratar de esos momentos difíciles, convertirlos realmente en una bendición. Entonces, eso era un poco lo que quería compartir y, por supuesto, la base de la familia es fundamental. Tengo el mejor de los recuerdos de mis padres y a la memoria de ellos, pues, la conducta sigue siendo igual. Gracias. Al contrario, muchísimas gracias. Gracias a todos los que compartieron hoy. Creo que habría mucho más que decir, pero también el tiempo no nos lo permite. Ahora, después de esta reflexión que todos han compartido, bueno, algunos han compartido su propia experiencia, tenemos también una consigna para todo esta semana. Hacer un esfuerzo y análisis para captar eventuales puntos de unión o de contacto en los que podamos trabajar unidos frente a un objetivo o una acción. La consigna de esta semana
Es hacer un esfuerzo y análisis para captar eventuales puntos de unión o de contacto en los que podamos trabajar unidos, bien, tomando en cuenta que la idea es trabajar entre todos por el bienestar de los demás, de aquellas personas que están cerca de nosotros, que nos acuden a nosotros. Bueno, es fundamental que podamos aprender a trabajar en conjunto. El tema que a mí me corresponde, que además me apasiona, es la salud mental. Yo voy a enfocarme en algunos aspectos concretos de lo que es esta parte de la salud mental. Quisiera leer esto que escribió Tomás Melendo, es un filósofo español que he tenido el gusto de conocer, a quien admiro muchísimo. Y él dice, todos con mayor o menor conciencia participamos de una íntima aspiración común, lograr hacer felices a quienes nos rodean, conducirlos hasta esa apoteosis de la propia perfección que les asegurará la dicha. Y yo complemento, y a esa plenitud que Dios quiere para nosotros. El objetivo de esta materia es entender a la persona en su integralidad, así como la importancia de conocer cada vertiente de esta, especialmente su bienestar emocional. Quisiera compartir una lectura de Jorge Bucay que nos pueda dar mucha idea de lo que vamos a estar abordando en esta semana. En un reino encantado donde los hombres nunca pueden llegar, o quizás donde los hombres transitan eternamente sin darse cuenta, había una vez un estanque maravilloso. Era una laguna de agua cristalina y pura donde nadaban peces de todos los colores existentes y donde todas las tonalidades del verde se reflejaban permanentemente. Hasta ese estanque mágico y transparente se acercaron a bañarse haciéndose mutua compañía la tristeza y la furia. Las dos se quitaron sus vestimentas y desnudas las dos entraron al estanque. La furia, apurada, como siempre está la furia, urgida, sin saber por qué, se bañó rápidamente y más rápidamente aún salió del agua. Pero la furia es ciega, o por lo menos no distingue claramente la realidad. Así que desnuda y apurada, se puso al salir la primera ropa que encontró. Y sucedió que esa ropa no era la suya, sino la de la tristeza. Y así vestida de tristeza, la furia se fue. Muy calma y muy serena, dispuesta como siempre a quedarse en el lugar donde está, la tristeza terminó su baño y sin ningún apuro, o mejor dicho, sin conciencia del paso del tiempo, con pereza y lentamente salió del estanque. En la orilla encontró que su ropa ya no estaba. Como todos sabemos, si hay algo que a la tristeza no le gusta, es quedar al desnudo. Así que se puso la única ropa que había junto al estanque, la ropa de la furia. Cuentan que desde entonces, muchas veces, uno se encuentra con la furia, ciega, cruel, terrible y enfadada. Pero si nos damos el tiempo de mirar bien, encontramos que esta furia que vemos es solo un disfraz y que detrás del disfraz de la furia, en realidad, está escondida la tristeza. Voy a abordar en esta semana 3 puntos básicos, que es la salud mental. Voy a abordar situaciones concretas de afecciones mentales, soledad, depresión, ansiedad, adicciones, problemas de pareja y de familia. Y voy a estar mencionando algunas acciones específicas que ustedes, al estar en contacto con personas que puedan tener alguna de estas situaciones, puedan detectar o puedan incluso entender cómo poder ayudar o incluso canalizar. ¿Qué es la salud mental? Es un estado de completo bienestar físico, mental y social. Y no es solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Esta definición
es de la Organización Mundial de la Salud. Así como esta, hay muchas otras definiciones. Pero esta se me hace muy completa porque abarca no solo lo que sí queremos, el bienestar físico, mental y social, sino también entender que la salud mental es la ausencia de alguna enfermedad o de alguna afección. Nosotros estamos expuestos en nuestra vida diaria a estigmas. ¿Qué es un estigma? Son actitudes o son creencias que se enfocan en una situación y que por eso tienen ciertas reacciones. Pueden ser estigmas sociales, estigmas incluso institucionales, pero también autoestigmas. Seguramente ustedes han podido ver, porque todos están inmersos en una situación, como bien decían, todos hablando de lo que está sucediendo, por ejemplo, en Nicaragua, en Venezuela, en cada uno de nuestros países, tenemos una situación bien concreta, muy específica, dependiendo de la cultura de cada uno de nuestros países. Pero los estigmas se dan en general, en todos lados. Nosotros afrontamos una situación en función de los estigmas y la salud mental está muy estigmatizada. ¿De qué depende esta estigmatización? Depende de la ignorancia, depende de la desinformación que yo pueda tener respecto a una persona que tiene una afección mental. Depende de esas actitudes que yo he aprendido a tener, que he vivido, que he visto y que me dan un enfoque respecto a lo que es una persona con una enfermedad mental. También existen los prejuicios negativos y cómo dañan a una persona cuando lo que necesita es apoyo, cuando lo que necesita es ser escuchada, es ser entendida. Y también está la discriminación, que por supuesto después de esta estigmatización se da el separar a la persona que tiene esta enfermedad. ¿Por qué? Porque consideramos como sociedad que puede ser peligrosa, que incluso no va a mejorar, que por todos los esfuerzos que podamos ayudarle a dar, no va a dar pasos adelante, que a veces incluso se puede desaprovechar recursos por atender a ciertas personas y discriminamos. Pero eso tiene mucho, mucho que ver con esta ignorancia. Y esto es algo de lo que yo he querido abordar en estos temas. No es de ninguna forma mi intención dar una cátedra de lo que es toda la salud mental, pero sí es una pincelada para que todos podamos ir entendiendo qué es lo que puede sucedernos o suceder en la sociedad en la que nos desenvolvemos respecto a esas personas con las que nosotros nos topamos, que vemos que están en una situación difícil, complicada, que los vemos tristes, que los vemos cabizbajos, así como este tema que yo les leí de la confusión que a veces nosotros mismos sentimos entre la tristeza y la furia, que puedo estar muy enojada, pero voy en la vida caminando con una gran tristeza porque es lo que sé controlar, o al revés. ¿Y cuántas personas a nuestro alrededor sucede que se acercan a nosotros, pero no entienden qué les pasa? Mi intención con este tema es, repito, dar ese bosquejo, esa pincelada para poder entender, incluso en nosotros mismos. Porque a veces, como decía el padre hace un momento, nosotros también somos aquellas personas que vivimos una situación personal, por una historia de vida, por supuesto. Sería muy difícil que pudiéramos homologar pautas a seguir en toda América Latina o el Caribe. Somos más de 629 millones de habitantes, con diferentes creencias, diferentes credos, diferentes historias,
diferentes culturas, diferente clima, diferente ubicación demográfica, geográfica, diferente demografía, diferente política. Por lo tanto, sería muy complicado que pudiéramos decir, vamos a hacer esto general, porque cada uno tendríamos que ir abordándolo según nuestra propia trinchera en nuestro propio país, como lo hayamos descubierto, como vayamos viendo cómo se va dando o cómo se ha estado dando toda esta situación. Por lo tanto, lo que hemos abordado hasta ahora ha sido generalizado, pero corresponde a cada uno de nosotros poderlo aterrizar en nuestra propia zona, en nuestra propia trinchera. Algunos datos concretos de lo que la Organización Mundial de la Salud menciona. Fíjense, hay datos bien duros que a veces nos cuesta trabajo entender porque no estamos tan conscientes o no lo vamos sabiendo en el mundo. Dice, entre el 10 y el 20% de los adolescentes tienen o tendrán un trastorno de salud mental que puede desencadenar en alguna discapacidad en la edad adulta si no se le trata adecuadamente. Del 10 al 20%. Quiere decir que de cada 100 adolescentes que nosotros tenemos contacto, 20 de ellos tienen alguna afectación que si no puedan aflorar en el presente, sí en su futuro puedan tener alguna discapacidad que pueda llevarlos a tener conductas desadaptativas, por ejemplo. El 40% de las personas en el mundo padece depresión y ansiedad. Sobre todo ansiedad. Son datos muy crudos, muy fuertes, pero eso es una verdadera realidad. Y esto se ha incrementado a partir de la pandemia. En el 2019, el suicidio fue la cuarta causa de muerte en el grupo de edad de 15 a 29 años a nivel mundial. No hay estudios recientes post pandemia de todo esto con gráficas. Sin embargo, se ha estado incrementando. Pero es muy alarmante poder entender que jóvenes, aquí dice de 15 a 29 años, pero también les voy a dar unos datos más adelante, que hay jóvenes de 10 años, niños de 10 años que acuden al suicidio como un escape a su situación, a lo que han estado viviendo, a su historia de vida, a lo que viven dentro de su familia. Durante la pandemia se incrementaron los factores de riesgo como violencia intrafamiliar, confinamiento, incertidumbre. Esto todos lo sabemos, no es nada nuevo, no estoy descubriendo el hilo negro. Sabemos que al haber estado confinados dentro de una familia con todas las situaciones de inestabilidad económica, de estar muchas veces en unos ambientes muy nocivos o incluso espacios muy pequeños, el haber convivido tanto tiempo, sin darse descansos y darse tregua, la situación de ansiedad en los miembros de las familias aumentó y el resultado fue la violencia que se dio al interior de las familias. Este confinamiento al que todos nos vimos expuestos fue muy fuerte y sigue siéndolo. El resultado que se ha dado en la salud mental ha sido devastador. Y también esa incertidumbre de no saber si ya terminó, si va a terminar, cuál nueva cepa nos va a llegar ahora, cuántas muertes nos vamos a enfrentar a tener cerca de nosotros. Cada vez se cierran más los círculos, cada vez nos tocan más contagios. Decimos, por lo menos aquí en México, bueno, lo importante es que ya no se muere la gente. Se está muriendo, se sigue muriendo. Pero a veces queremos evitar entender esto para no tener eso que nos esté afectando emocionalmente. Sin embargo, sigue siendo una incertidumbre y sigue afectándonos.
Y el último de los datos que les quiero compartir. Alrededor del 50% de los pacientes afectados por COVID-19 han presentado secuelas mentales, ocupando su primer lugar la ansiedad. En América Latina, pero también en Europa, existe algo muy importante que puede ayudar o no a tirar esos estigmas que todos nosotros podemos estar viviendo. Y se llama familismo. Y el familismo, como les digo, puede ser para bien o para mal. Es eso que se da al interior de las familias y que puede ser que disminuyan los estigmas y que se pueda afrontar los problemas que se den dentro de la familia. Porque como grupo nuclear, como este grupo cohesionado que pueda tenerse en la familia, pueda ayudar, pueda permitir que lo que se pueda dar en la familia como alguna afectación, salgan adelante con ello, que puedan ayudarse mutuamente, se enfrenta esa situación. Por lo tanto, el estigma en ese sentido disminuye. Sin embargo, también se puede dar lo contrario, que nieguen la presencia de afectaciones o de afecciones mentales para la protección de los miembros de la familia. Eso se da muchísimo. Queremos evitar que nos vean en la sociedad con una persona en nuestra familia porque tiene un problema. Yo conozco una familia que por mucho tiempo se aisló de reuniones sociales y siempre decía con pretextos, no podemos, tenemos otras actividades, no podemos ir a donde están todos. Ellos estaban queriendo ocultar algo que era completamente obvio para todos los que los conocíamos, que uno de sus hijos tenía cierto retraso mental, pero los papás no lo querían entender, no lo asumían, siempre buscaban razones que explicaran esa conducta de su hijo. Y entonces se aislaron. Ellos estaban negando eso que estuviera pasándoles. Y lo único que hacían era, en esa sobreprotección, evitar ayudar a su hijo en la manera más oportuna. Otra situación que sucede con este familismo es que los mismos papás pueden creer ser los causantes, gracias a sus pecados o por sus pecados, de esto que les esté sucediendo a los miembros de la familia o a alguno de los miembros de la familia. Lo cual también es muy grave, porque eso significa que no han sanado, que no han entendido la diferencia. Sin embargo, lo asumen. Y el dolor que se vive al interior de estas familias es espantoso, porque los papás viven con esa culpa, entendiendo que esto que les pueda estar viviendo, que pueda estar viviendo alguno de sus miembros en la familia, es por causa de ellos, cuando no tendría nada que ver. Y también otra situación que puede surgir en el familismo es esta hostilidad que puede darse dentro de la misma familia a aquella persona que tenga, por ejemplo, una ansiedad, cuando a veces no depende de esa persona. O cuando una persona deprimida le dicen, ya, échale ganas, por Dios, ya sal, párate de la cama, ve a trabajar. Y hay una hostilidad que en lugar de ayudar, va mermando todavía más esa salud mental de la persona y se va ensimismando y se van aislando. Y hay las familias que se resquebrajan, muchas veces por esto, por estos estigmas que se van dando. Quisiera pedirles ahora que en el chat, si fuera posible, pudieran compartir. Perdón, estoy leyendo aquí de Janet Rincón, decía, el dato de los adolescentes es en el mundo, en la región, no lo entiendo muy claro. Ese que di es a nivel mundial. Ok, gracias. ¿Sí a eso se refería? Sí, ahí. Es a nivel mundial.
Sin embargo, voy a dar más adelante una gráfica solo de México, pero hay datos muy similares, aunque no encontré estas gráficas de otros países de América Latina. ¿Sí? Bien. Ok, gracias. Bueno, quisiera que, por favor, ya sea que puedan compartir abriendo el micrófono o incluso que puedan escribirlo en el chat. Primero, ¿qué entienden por una depresión? ¿Qué conocen ustedes de lo que es una depresión? ¿Qué saben? ¿Qué han escuchado? ¿Qué entienden? ¿Quién lo quiere escribir o compartir en el micrófono? Bueno, la depresión la entendemos como una tristeza profunda que perdura. Sí, lo miro así, tristeza profunda que perdura. Bien, muy bien. Gracias. El padre Alfredo dice también un decaimiento. Ya lo perdí. Es una... a ver, perdón, voy a buscar los anteriores. Un decaimiento, un desánimo acentuado. Es una sensación de tristeza persistente y profunda que impide el normal desarrollo de la existencia. Excelente. Baja autoestima, carencia de sentido en la vida. Excelente. Es un trastorno mental que tiene algunas características: tristeza, desesperanza, falta de motivación. Así es. Hastío de la vida. Perdón, no entendí. Un hastío de la vida. ¿Hastío de la vida? Sí, un hastío de la vida. Ok. Cansancio. Sí. Exacto. Desgano. Ok. También hay lágrimas en los ojos, sentirse impotente en la lucha por algo que uno no se entiende porque no se puede descubrir. Así es. Muy bien. Muchas gracias. Dice también falta de sentido de vida, un estado que te imposibilita realizar tus actividades con normalidad. De acuerdo. Muy bien, muchas gracias. Tienen mucha idea. Y creo que esta pincelada va a aportar un poco a todo lo que ustedes conocen. Ahora, una pregunta más. Un camino de oscuridad, cierto, muy fuerte. Bien, ahora, otra pregunta. ¿Qué conocen como ansiedad? ¿Qué entienden por ansiedad? ¿La han vivido alguna vez? ¿Han visto o conocido personas que padezcan ansiedad? También dice, solo logra ver cosas negativas, aun cuando haya muchas cosas lindas a su alrededor, supongo que de la depresión. Angustia ¿Sí? y miedo hacia el futuro. Ok, angustia y miedo hacia el futuro. Bien, hacia el futuro. Tomando en cuenta los comentarios anteriores, agrego desequilibrio en el sueño y apetito. Supongo que están hablando también de lo que es la depresión, ¿cierto? Bien. Angustia, como su nombre le indica, es algo angosto, o sea, como que en sí no quisiera pasar algo porque está estrecho y que nos angustia, nos desespera, empieza a latir más el corazón. Y yo lo he tomado como que en realidad es la tentación que siempre nos está ahí pinchando, como que algún momento uno olvida la fe de invocar a María o a Jesús que le ayude a salir de ese trance. A veces a mí me ha pasado y en realidad he invocado al Espíritu Santo y como que se me ha ido. Pero por experiencia propia veo que es importante uno buscar lecturas positivas, buscar, por ejemplo, en los cursos de Biblia, uno va entendiendo el amor que Dios tiene por cada uno de nosotros y que es el amor que debemos nosotros mantener y cultivarlo.
para vencer todas esas ansiedades que a veces se tienen. Así es. Muy útil siempre acudir a esas fuentes que nos dan la paz. Muy bien, un afán desmedido, desesperación, un estrés constante, inquietud, estado de desesperanza, angustia es un estado de esperar algo que no se sabe qué es. Es otro de los trastornos mentales con mucha preocupación, angustia, miedo al futuro, con ideas futuras negativas. Ansiedad es una sensación de intranquilidad, de inseguridad, pesimismo, temor, también persistente, con síntomas o signos fisiológicos, también impide desenvolverse normalmente. Sí he conocido personas con el trastorno de ansiedad que no solo está a nivel cognitivo, sino que hay una reacción emocional y conductual, comportamental y fisiológica. Por ejemplo, tengo un amigo que suele darle alergias en la piel. Así es, así es. Así se dan. Justamente, mucho de lo que todos ustedes abordaron. Bueno, y voy a estar profundizando también un poco más en esto. Una pregunta más. Exacto. ¿Cómo saber si lo que tengo es ansiedad? También voy a dar lo que es la definición. No lo voy a tocar hoy, sin embargo, sí lo voy a tocar el miércoles. Este tema ya sería para el miércoles, pero van a estar resueltas sus preguntas. ¿Qué diferencia hay en la ansiedad y el estrés? También se los voy a explicar. Y bueno, esto era como un panorama que también me da mucha pauta para entender que tienen mucha idea, que saben mucho de lo que son estas emociones. Otra pregunta que también tengo para ustedes, ahora ya más concreta. Ustedes, al estar en este diplomado, entiendo que deban tener entonces relación con personas a quienes buscan ayudar, a quienes, como mencionaba yo al principio, todos queremos buscar su bienestar. ¿Cuáles son esas situaciones concretas que ustedes han entendido o encontrado o visto o sabido de personas que están cercanas a ustedes, que se han acercado a buscar ayuda con ustedes respecto a afectaciones mentales? Yo parto de algo. Yo seguí un curso anterior de salud mismo, y algo que me marcó a mí fue cuando el padre dijo que para servir en la salud uno tiene que curar las heridas, sanar primero uno para poder sanar a los demás. Así y quizá ese es el motivo por lo que estoy en este diplomado, buscando sanarme yo mismo, descubriendo yo mismo en las tareas cuál es mi debilidad para fortalecerle. Y soy una mujer de fe y he visto que he tenido más, se ha acentuado más mi fe, mi confianza en Dios y saber que con el amor se puede vencer todo. Esa es la causa por la que estoy aquí. Excelente. Muchísimas gracias por compartirlo. Porque sí, justamente, si queremos estar bien con los demás, tenemos que estar bien con nosotros mismos. Y hay que sanar nosotros primero para poder ayudar a alguien más. Como decían al principio alguien que compartió, a través de la otra persona yo puedo ser tan empática porque yo también he podido vivir situaciones similares, pero partiendo de haberlas sanado o de entender que tengo ciertas heridas que debo sanar. Bien, gracias. Tania Espinosa dice, principalmente se han acercado personas con ansiedad, depresión, estrés postraumático, trastornos de comportamiento, relaciones, padres e hijos inadecuadas, adicciones. Así es. Todo eso lo vamos a abordar. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿A qué se han enfrentado? Sí, doctora. Sí. ¿Sí me escucha? Sí. Sí, excelente. Bueno, a ver, yo pienso que el tema abordado en esta tarde ha sido un tema muy sentido y significativo, o sea, un tema
de un tema que lo necesitamos todos los días, como es sanar la mente y el corazón y los sentimientos, las emociones. Cuando los seres humanos sanan sus emociones, sus heridas y sus recuerdos también, seguramente que no se dejan doblegar, siempre están actuando con libertad, sin reprensión, porque eso está pasando y siempre ha pasado. Cuando hay heridas, cuando hay dolor en el corazón, por esa falta de sanación, obviamente nos sentimos esclavos y la esclavitud no nos permite actuar con libertad. Pienso que todas estas situaciones de salud mental que hoy encontramos en la sociedad, en las diferentes instituciones, como también la iglesia, pienso que todas estas situaciones es precisamente porque no hemos sanado del corazón nuestras emociones y nuestras heridas. Y al no sanarlas, entonces hoy nos sentimos personas enfermas emocionalmente, personas psicópatas, personas que no tratan bien a la familia, a los demás, atendemos de mala gana, atendemos atender por atender y no hay de verdad una apertura. Hoy encontramos personas con esa situación de pronto marginada o marginado, abrazo, no soy empático, no soy agradable con el otro, siempre pongo una barrera. Y yo digo, mire, esos son los signos o de pronto son las causas de una persona que no ha sanado, de una persona que tiene todavía heridas en su corazón, que tiene ahí esa cosita guardada y siempre digo, nos volvemos esclavos de ese sentimiento. Entonces me parece que este tema abordado es un tema muy significativo y obviamente nos ayuda de verdad a despojarnos de todas esas emociones que pueden haber y que están guardadas en lo profundo del corazón. Quería compartir como este sentimiento. Muy bien, muchas gracias. Padre Francisco, ¿cierto? Sí, señora, sí, señora. Muy bien, muchas gracias. Padre, sí. Bueno, muchas gracias. Y tiene muchísima razón. Todos tenemos heridas, todos. Una maestra alguna vez a mí me dijo que todas las mamás tenemos la función intrínseca en la descripción de ser mamás, de traumar a nuestros hijos. Porque los queremos, porque no los queremos, porque los protegemos o porque no los sobreprotegemos, o porque les exigimos o porque no les exigimos. Todos traumamos a nuestros hijos. Yo soy mamá de dos ya jóvenes, y bueno, me he volteado a preguntar, ¿yo las he traumado? Y se ríen. Pero, sin embargo, pues son heridas que se van guardando en el corazón. Y todos debemos buscar qué nos afecta, qué nos duele, para tratar de resolverlo. Janet comparte, me rodean personas con depresión, ansiedad, psicosis, adicciones, trastornos del sueño. Enfermedades psicosomáticas, trastornos inmunológicos como cáncer, también uno o dos con un trastorno de personalidad sociopática, sin escrúpulos, mentirosos, patológicos, manipuladores, estafadores. Digo, me rodean en el sentido que varios han buscado ayuda o les acompaño de una u otra forma, más que como profesional, como amiga o hermano. Son situaciones muy difíciles, obviamente no lo vamos a abordar acá. Algunas de estas que menciona no es parte del tema, sin embargo, el escuchar, el ser esa parte de la empatía, del tener el corazón, el alma, el oído abiertos para esas personas, lleva a un porcentaje muy importante de sanación. El padre Alfredo dice, constato en misioneros mayores intranquilidad, vulnerabilidad, incapacidad de afrontar situaciones límites, insomnios, recuerdos dolorosos del pasado. Así es, así es. Bueno, muchísimas gracias por compartir. Veo que es un panorama muy amplio de todo lo que están viviendo
todos. Lo que todos podemos estar afrontando en nuestro día a día, porque seguimos en contacto con personas. Los seres humanos todos tenemos algo que afecta a los demás. Perdón, que nos afecta personalmente. Bien, continuando con esto, quiero pedirles que escuchen este video. Espero que se escuche, por favor me comentan si lo pueden escuchar. No tiene texto, no tiene más que música. Si no lo escuchan, no es tan... Y se oye el fondo musical. Si puedes curar, cura. Si no puedes curar, calma. Y si no puedes calmar, consuela. Augusto Murray lo escribió a principios del siglo pasado. Y yo complemento con esto. Canaliza. Quien sea especialista podrá ayudar a las personas más concretamente. A todos aquellos que nos puedan llegar, hay que ayudarles curando o calmando o consolando. Tenemos mucho trabajo por hacer con todas estas personas.
¿Qué les dice este video? ¿Quién quiere compartir? Hay profesores que dicen o entendieron todo o no entendieron nada cuando comparten uno. Tania. Para mí este video representa básicamente las dos fases, ¿no? El poder expresar de aquel que viene cargadito, que en este caso sería el que necesita ayuda, y la importancia de la escucha del que le ayuda, que en este caso me imagino que es un psicólogo por el estudio y por todo lo que tiene ahí, el sofá y todo, ¿no? Entonces, ¿cómo él puede transformar eso que la persona que viene a pedir auxilio, ayuda, lo saca, y normalmente lo saca como un pez feo, como un pez grande, que cada vez puede ser inclusive más grande, y cómo se lo puede ir transformando, calmando, curando y haciendo que ese pececito tenga una transformación y un resignificado? Entonces es como el ciclo del poder ayudar a la persona, con la expresando las emociones, con la escucha y con la resignificación. Excelente palabra, la resignificación, justamente. Muchas gracias, Tania. ¿Quién más quiere compartir? ¿Qué le significó este? Oye, un video de verdad bien hermoso, bien ilustrativo, ¿no? A pesar de que solo tenía audio, pero fue muy descriptivo. Y me llama mucho la atención con este pensamiento final que tú compartes de Augusto Murray, lo referente a la compasión. Yo siento que ese es uno de los grandes dones de la iglesia que hemos ido perdiendo paulatinamente, el ser compasivos, el ser profundamente compasivos y misericordiosos. Entonces, me llama mucho la atención y eso que tú decías, que hablabas ahora del don de la escucha, pues también ojalá todas nuestras parroquias, todas nuestras comunidades pues puedan tener ese elemento. Y anteriormente me había quedado con el gusanito de comentar por qué me llamó la atención este curso. Yo coordino a nivel nacional en Ecuador la pastoral de la salud y la pastoral carcelaria. La Y pastoral, perdón, de la salud carcelaria. Ya, wow, sí. wow. Y entonces uno de los grandes, digamos, de las grandes falencias que tenemos a nivel carcelario es precisamente la salud mental. Es la incidencia, fíjate, hay cinco psiquiatras y 5 psicólogos, en total 10 profesionales de la salud mental, para una población de 36.000 personas privadas de la libertad. Entonces, y una de las cosas que más piden nuestros hermanos privados de la libertad es la escucha. Es la escucha. Sin siquiera decirle nada, es la escucha. Y también aquí en Cevitepal tuvimos un curso de formación de pastoral carcelaria, y una de las cosas que decía un obispo de Argentina era precisamente que nosotros no llevamos a Cristo a las cárceles, sino que Él está allí. Vamos a encontrarnos con Él. Poco eso. Muy cierto. Muchísimas gracias. Qué labor. Bueno, y comparto por último lo que Janet Rincón nos pone. Es hermoso, me dice que lo primero es escuchar, también que esa escucha puede afectarnos y a veces debemos buscar ayuda para proseguir. Por supuesto, por supuesto. Y también un poco lo que decía el padre Reinaldo, pues es lo mismo. Todos tenemos una situación en la cual hemos estado inmersos, en la cual nos ha dolido y que la gente puede pensar de nosotros que debemos ser los perfectos, porque estamos cerca de Dios o porque en mi caso, como psicóloga, como terapeuta, bueno, sé cómo debo actuar, pero sin embargo también soy persona, soy humana, con todo lo que eso implica. Bien, pues les agradezco el haberlo compartido. Voy a continuar. Ahora, todos saben esta parte,
La persona es una unidad de cuerpo, de alma, de mente, que todo tiene que confluir una parte con la otra. Y aunque esto que les voy a compartir es un tanto reduccionista en su teoría, es de la teoría cognitivo-conductual, es muy explícita, muy gráfica, nos puede ayudar mucho para entender un poco todo lo de esto que sucede con las personas, cómo se manifiesta una emoción en su actuar, incluso su cuerpo. Y me refiero a que es reduccionista porque deja de lado la parte espiritual, la parte de la autotrascendencia de la persona. Pero si nos concretamos solamente a esta explicación, quise ponérselas porque se me hace muy gráfica para poder entender. La cognitivo-conductual, la teoría cognitivo-conductual menciona que todo lo que yo pueda pensar de mí o de los demás o del entorno afecta el qué hago o no hago, es decir, afecta mi conducta. Sin embargo, también mi conducta afecta lo que pueda yo pensar de mí y de los demás. También mi pensamiento afecta el cómo me pueda yo sentir emocionalmente, cómo puedo estar viviendo algo en mi cuerpo como una reacción fisiológica a partir de un estímulo. Eso es una emoción, es una respuesta fisiológica que se presenta sí o sí a través de un estímulo. Y el estímulo puede ser por nuestros 5 sentidos externos, el oído, el olfato, algo que escucho, algo que veo, algo que toco, que me tocan. Pero también a partir de nuestros sentidos internos, que es el pensamiento, la memoria, la imaginación. Por aquello que yo pueda estar recordando, me va a llevar a vivir una vez más otra emoción. Una emoción tal vez similar a lo que ya viví hace a lo mejor 5 o 10 años. O el que yo pueda pensar en alguien como una persona invasiva, una persona que me esté lastimando, me voy a sentir preocupado de verme junto a esa persona, por ejemplo. Y también a lo mejor en mi reacción física, que también va a tener que ver mucho con esto, tal vez cuando vea a esa persona voy a empezar a sudar. Y en mi conducta es que o me alejo o me paralizo, ¿no? O estoy presta a que cualquier cosa que diga esa persona, yo reaccione de manera irascible, porque yo estoy pensando en que esa persona pueda hacerme daño. Así es como se influye todo esto en nosotros, todos estos factores. Y también tenemos un entorno, nuestra familia, nuestro trabajo, el estar, por ejemplo, en esta clase, en este momento, eso es un entorno. Todo aquello que nos rodea, ese es un entorno. Voy a ir explicando, a medida que vaya avanzando más en los otros días, cómo esto puede estar afectando con explicaciones más concretas. Pero hasta aquí, ¿les es claro para todos? ¿O alguien tiene alguna duda o alguna aportación? Ok, Janet Rincón dice que no escuchó, no sé si ahora me están escuchando todos porque dice que no se escuchó bien la explicación que di de la emoción. Sí se escuchó. Sí se escuchó perfecto. Ok, bueno, lo voy a repetir por Janet porque decía que no lo había escuchado. Es una reacción fisiológica, una respuesta fisiológica, es decir, del cuerpo, se da siempre. Eso es parte del paquete básico de las emociones. Todos en todo el mundo tenemos ese paquete básico. A partir de un estímulo, yo siento una sensación fisiológica que se llama emoción. ¿Ok? Bueno, bien. Ahora, para entrar ya concretamente, gracias, Comunidad de Barranquilla. Para entrar concretamente en el tema que hoy voy a empezar a abordar dentro de estas afectaciones mentales,
El primero es la soledad. Y quise ponerlo como primer punto porque de aquí pueden partir muchos los otros, o muchas de las otras afectaciones que a lo mejor no abordé aquí. Sin embargo, ustedes podrán darme la razón en lo importante que es empezar a entender lo crucial de lo que es la soledad. Hay dos tipos de soledad. La soledad que yo busco tener voluntariamente y la soledad que me es impuesta. Dice, ya perdí este comentario. Los sentimientos que no se expresan nos amarga y envenena. Así es, así es. ¿Qué es la soledad? Es un fenómeno multidimensional, psicológico y potencialmente estresante. Tiene muchas vertientes. Se da a nivel mental, a nivel psicológico, y se puede generar en un muy grande estrés, muy fuerte estrés. Es el resultado de carencias afectivas, sociales y o físicas. Esto significa que no es necesario que yo esté aislada en una casa donde no tenga contacto con alguien. Puedo estar dentro de una familia, inmersa en una situación familiar, sin afecto, sin contacto social o incluso sin contacto físico. ¿Cuántas familias hay que no se abrazan, que no se dan un beso, que no se tocan? ¿Cuántas familias las hay así? Incluso parejas que no tienen esa relación física. Nosotros decimos en México el apapacho, ese abrazo que tanto conforta y sobre todo que tanto nos prohibieron en la pandemia. Tiene un impacto en la salud física y psicológica, muy fuerte. Es tan fuerte la soledad que fíjense, en Japón, que es un país que sus índices delictivos son muy bajos, por lo menos comparados con, en el caso de, yo puedo hablar de México, pero tal vez cada uno de ustedes me podrá complementar esto. Seguramente en los países de América Latina tenemos un alto índice delictivo o altísimo índice delictivo. Japón no. Japón privilegian el respeto a la otra persona. Las personas que están solas buscan delinquir porque de esa manera los encarcelan y entonces tienen con quién comer, con quién pelearse tal vez, con quién estar en un espacio muy reducido, tal vez de 2x2, hacinados, pero con alguien. A ese grado llegan. Y es también tan fuerte que también Japón como país y últimamente Inglaterra están creando los ministerios de la soledad porque se están dando cuenta lo difícil que es sobrellevar esta situación, superarla, o lo fuerte que es para la generación de males más fuertes, más difíciles. Dice, un abrazo cambia vidas, así es. Abrazar da sensación de protección, por supuesto, a un niño chiquito, a un adolescente. Cuando más los adolescentes quieren estar lejos de sus papás, muchas veces piden a gritos los abrazos. En los jóvenes, como hijos, en la pareja, como familia, los abrazos grupales. Por favor, hay que darlo, hay que buscar ese acercamiento físico que tantos nos hace falta. Voy a hablar más adelante de lo que genera positivamente un abrazo. Voy a irlo profundizando todavía más. La soledad se asocia con problemas de depresión, que por supuesto una persona que se siente sola puede caer en una depresión. Ansiedad, baja autoestima. Ustedes mencionaban algo de estos como factores bien importantes que tienen que ver mucho con todas estas afectaciones mentales. Y el sentirse solo, algo de lo que yo les mencionaba en un principio, que voy a también dar más datos más adelante.
llega al suicidio. El sentirse solo es una de las principales causas para que una persona, incluyendo niños o adolescentes, tengan el suicidio como su medio para evadir o para salir de esa situación tan difícil en la que se están viendo inmersos. Y también la soledad tiene mucho que ver con lo que es el Alzheimer y la demencia senil. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar el contacto con las personas, el que no se sientan solas, que aún estando dentro de un núcleo familiar puedan tener ese contacto. Pero si nosotros desde nuestra trinchera entendemos que hay personas que viven solos o solas y que están en una situación obligada, de alguna forma impuesta, porque murieron sus familiares, por lo que quieran y manden, pero no ha sido de manera voluntaria y está en nuestras manos poder ayudar, hagámoslo. Porque de lo contrario, después todo lo que puede venir como consecuencia, como cadena, va a ser mucho más difícil de poder sacar adelante a esas personas. Las redes sociales nos han acercado, y lo pongo entre paréntesis, entre comillas, nos han llevado a interconectarnos más, pero con una sensación falsa de relación. Seguramente ustedes lo saben. Esto, todo lo que genera el acercarnos aparentemente a tantas personas como nuestros seguidores, el estar en contacto con gente que a lo mejor no está junto a nosotros, no es una situación real. De hecho, buscamos siempre cuidar una imagen en las redes sociales, pero esa imagen idílica no es la realidad. Es, de hecho, falso. Y todo tiene mucho que ver con el sentirme solo. También aquí vienen mucho los estigmas, los autoestigmas. Yo no puedo aceptar que me siento solo o que estoy solo. No lo puedo mencionar, porque además estoy rodeado de gente. Tengo muchos seguidores en redes sociales. Estoy buscando ser como una parte de una máscara que cubra una herida, tal vez de abandono. El ser una persona líder en mi grupo social, el ser una persona que siempre está sonriendo, que siempre está buscando el chiste, la broma, o el incluso tal vez bulear o afectar a otras personas a través de el molestarlos continuamente. Pero todo eso tiene que ver con estos estigmas que yo no quiero aceptar. Yo como persona que tengo soledad, que me siento en esto, no lo quiero aceptar. Me da vergüenza. Y si junto la vergüenza con la culpa, me genera depresión. ¿Y qué me lleva a esto? ¿O a dónde me lleva esto? A buscar la salida a la depresión. Esto entonces, esta situación, esta imagen idílica de la realidad es falsa. ¿Cuántos jóvenes tenemos a nuestro alrededor llenos de seguidores que pueden estar muy tristes, muy con sensación de soledad, pero que a la hora de sacarse una selfie ponen la mejor de sus caras, incluso se maquillan para poder compartir su momento de alegría y dar a entender a los demás que son las personas felices cuando no lo son, cuando es falso. Voy a leer lo que están poniendo en el chat. Hoy no hay mamá en casa, los hijos se sienten solos y vacíos y buscan desaparecer. Tiene toda la razón. Así es. La mamá, por muchas situaciones, por buscar sus propios sueños, sale a trabajar y deja a los hijos. Por sentirse culpable de alguna situación, si regresamos a estos estigmas o este familismo de qué es lo que nos está sucediendo en la familia, porque yo tengo un hijo con una afectación mental y me siento culpable, ¿qué hago? Busco salir de esta culpabilidad y me meto en ambientes en donde yo me pueda sentir mejor. Pero en la situación concreta, real,
en la actualidad descuido a mis hijos. Eso es bien común que esté sucediendo. Y el anterior, muchas veces no contacto a la gente para no interrumpir lo que imagino. Lo que imagino es una soledad voluntaria. Creo que será mejor pasar por imprudente o inoportuna. Estoy completamente de acuerdo. A veces, esas mismas personas que se puedan sentir, que quieran aparentar estar solas voluntariamente, en el fondo están estigmatizadas y no quieran aceptar una ayuda o no quieran gritar a los cuatro vientos, estoy sola, me siento sola. Muchas gracias. Esta es una de las gráficas que les quería compartir. ¿Cómo se dio? No encontré gráficas, aunque hay estudios recientes, no lo hay así en estos datos. Sin embargo, mucho de lo que yo investigué en México, pero también se generaliza mucho a todo lo que es América Latina, cómo se incrementaron los niveles de suicidio en niños de 10 a 14 años en un año en un 37%, de 15 a 24 años en un 7.5% y de 25 a 34 años en un 6.40%. Pero lo más alarmante son los niños. ¿Qué lleva a un niño a buscar el suicidio? ¿A qué grado tiene que llegar esa soledad que está viviendo para encontrar como única alternativa en su vida el suicidio? Es espantoso, pero lo hay. ¿Qué podemos hacer concretamente? Buscar una comunicación existencial significativa. El doctor Arturo Luna lo ha estado mencionando en otras ocasiones. Esa relación de alma a alma, de corazón a corazón, de encontrarnos con la persona en esa situación relacional que me lleve a entender el corazón de la otra persona. Y no solamente el cómo te fue en la escuela, qué hay que pagar, me duele el estómago, que esas son la comunicación instrumental, que no ayuda. Favorecer la catarsis o desahogo de problemas de las personas, ser esa escucha empática y servir de puente de enlace con otras estructuras, el poder canalizar. Sugerencias. Cuando tenemos una persona junto a nosotros que vemos que está inmersa en esta situación, propongo que lo puedan escribir. En el momento que se escribe, me siento solo, que la persona lo vea gráficamente, por su puño y letra, es una, además de catarsis, es una concientización, una introspección para entender esto que me está pasando. Primer punto. Encontrar a una persona a quien acudir. ¿A quién puedo yo acudir para hablar, para ser escuchada, para poderle decir lo que sea, buscando esa comunicación existencial? Incluso si ustedes saben, si están hablando con alguien y les llega con esa situación de soledad y ustedes entienden a través de una pregunta que hay una persona que a lo mejor no han visto, pero con la cual se sienten muy agradables, muy a gusto, muy empatizados, muy escuchados, busquen ustedes que en ese momento le llame por teléfono, o ustedes incluso pidan el teléfono, háblenle y díganle, oye, fulanito te va a ir a ver en este momento, por favor escúchalo. Y que se den esos momentos de intercambio, de empatía, de relación, que se desconecten de las redes, que adopten una persona, el dejar de vernos a nosotros mismos, como dicen, dejar de vernos el propio ombligo para salir y ver al otro en ese encuentro, en esa relación con otra persona y entender que alguien más tiene una necesidad diferente a la mía y que yo soy capaz de ayudarle, de ser solidario, también me puede ayudar en ese sentido de soledad, incluso darle un sentido a mi vida. El buscar el abrazo, el evitar estar solo. Si nosotros percibimos que una persona se siente solo y vive solo, busquémosle ayuda, busquémosle acompañamiento. Cursos de lectura, pero también hay que saber qué tipo de lectura. Hay unos de autoayuda que no siempre ayudan, no siempre son tan buenos. New Age está metido en muchísimos de estos ambientes y no siempre es lo mejor. Si nosotros podemos sugerir
qué lectura puedan ellos abordar, algo que puedan ayudarle, que pueda llevarle a sentirse mejor, hagámoslo. El que trate de conectar con familiares de la mejor manera, es decir, si están dentro de su ciclo, de su círculo familiar, pero con una relación inadecuada, pues busquemos que a través de nuestra ayuda puedan relacionarse con ellos y conectar de la mejor manera. Que se concentren en qué sí pueden cambiar, que puedan apartar la negatividad, que puedan disfrutar de aquellas cosas que hacen cuando están ocupados, que puedan hacer un ejercicio de relajación cualquiera, pero adecuado, positivo, que hagan ejercicio 30 minutos. Además de que generen endorfina, serotonina, también van a estar generando oxitocina. Y esto también les va a ayudar a liberar o bajar los niveles de cortisol, que también eso lo voy a profundizar después. Hacer introspección para buscar qué emociones se está sintiendo. Voy a leer por último estos mensajes. El acompañamiento de las personas con Hansen ha sido una gran bendición. No conozco eso. Estamos en la civilización audiovisual. ¿Habrá alguna película o serie de televisión recomendada, además de los libros? Sí, no tengo en este momento uno claro, pero voy a buscarlo para podérselos compartir. Hay muchísima información al respecto. Y me parece que es todo. Disculpa, Alejandra. Sí. Quería comentarte que los enfermos de Hansen son nuestros hermanos leprosos. Entonces, wow. a eso lamentablemente se le ha etiquetado la enfermedad de la soledad, ¿verdad? Y nosotros llevamos un programa acá en el Ecuador, en 4 provincias eclesiásticas, donde le asistimos a estos hermanos y hermanas. Y realmente es una gran bendición, ellos se sienten acompañados, sus rostros han cambiado y de verdad que, bueno, lo llevan a algunas comunidades religiosas de la Iglesia Católica y esto ha sido de verdad una gran bendición y un gran aprendizaje para nosotros, ¿verdad? Porque ellos sufren lamentablemente de una doble discapacidad física en muchos casos, en otros casos de tipo mental. Pero bueno, ese acompañamiento nos ha enseñado muchísimo a saber acompañar al otro. Muchas gracias, Jesús. Muy cierto. Jesús lo hizo, ¿no? Cristo lo hizo. Él nos enseñó, Él nos puso el ejemplo. Y hablamos otra vez de los estigmas, ¿no? Esa gente está envuelta en estigmas. Y la sociedad los aísla. Muy bien. Bueno, yo tenía pensado haber pedido una oración por parte de algunos de ustedes, de los sacerdotes que nos acompañan, y me acordé a la mitad, no quise interrumpir la secuencia, pero sí me gustaría que pudiéramos cerrar el día de hoy con alguna oración que alguno de ustedes nos quiera compartir, y sería muy lindo cerrar el día de hoy con eso. ¿Quién quiere? Como yo digo a mis alumnos, ¿quién dice yo? Padre Reinaldo. Bueno, pues oremos con el Salmo 23, ¿no? Creo que nos inspira una gran confianza porque primero no estamos solos, Dios permanece con nosotros, ¿no? Y como hay una parte del Salmo que dice, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Qué mejor compañía también esa presencia viva del Señor en nuestro caminar. Pues sugiero, ¿no?, que oremos con este salmo en este momento de nuestra historia, ¿no? ¿Le parece? Claro, ¿por qué no? Sí, Señor, sí, Padre. Bueno, gozosa confianza en Dios, pastor solícito. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes prados me hace reposar. Hacia aguas tranquilas me guía, reconforta mi alma.
Me conduce por sendas rectas, por honor de su nombre. Aunque camine por valles oscuros, no temo ningún mal, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. Preparas una mesa para mí, frente a mis adversarios. Unges con óleo mi cabeza, mi copa rebosa. Tu bondad y misericordia me acompañan todos los días de mi vida. Habitaré en la casa del Señor por dilatados días. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Sí. Muchísimas gracias, Padre. Bueno, pues creo que con esto nos podemos quedar todos en el corazón y espero poder ir resolviendo sus inquietudes y poder ir abordando en la mejor manera todo esto. Al Gracias contrario, a todos. gracias a ustedes. Nos vemos el miércoles, si Dios lo permite. Gracias, Alejandra. Amén, Saludos. amén, Alejandra. Gracias a ustedes. Gracias, Padre. Buenas noches, Muchas gracias. descansen. Bendiciones. Buenas noches. Buenas noches, una excelente exposición, un abrazo fraterno para todos. Muchas gracias. Muchas gracias.